¿Qué pasa, gente? Para ser sincera, nunca pensé que tendría una historia para compartir. Soy diseñadora gráfica y cuando ocurrió esto, debía tener unos 25 años. Vivía en Yokohama y trabajaba en la Landmark Tower, ese edificio gigante, ¿saben? Para quienes no lo conocen, es uno de los más altos de Japón, un icono de modernidad. Todo de vidrio y metal, con una vista que te hace sentir el dueño del mundo. La rutina era dura, me la pasaba trabajando hasta tarde, desvelándome para entregar proyectos. Por eso, el edificio se convirtió casi en una segunda casa. Lo que no esperaba era que una de las rutinas más mundanas, la de irme, después de un largo día, me llevara a un lugar que ni la tecnología ni la arquitectura más moderna podían explicar. Aquel día estaba exhausta, era alrededor de la medianoche. Y la adrenalina de terminar un proyecto finalmente había pasado, dejando solo el cansancio. Uno se sienta en la silla por tantas horas que el cuerpo casi implora por movimiento. Por eso decidí no tomar el ascensor, que siempre tardaba en llegar, y opté por las escaleras de emergencia. Nunca había bajado por ellas antes. Las escaleras eran un laberinto gris con ese olor a concreto y metal, iluminadas por lámparas fluorescentes que zumbaban suavemente. La puerta de mi piso, el 48, se cerró con un golpe sordo y comencé a bajar, escalón por escalón. El sonido de mis pasos era el único ruido, resonando en un vacío que parecía engullirlo todo. Fui pasando por los pisos, 47,46. Todo estaba normal y el descenso me hacía sentir un poco más despierta. Ni me imaginaba que la normalidad duraría tan poco. Continué el descenso, sintiendo las piernas cansarse. Pero la idea de llegar a la planta baja, tomar el metro y finalmente acostarme en mi cama era un motor. Cada 10 pisos, las escaleras hacían una curva y yo pasaba por una puerta de acero, con un letrero negro que indicaba el número del piso. Estaba en el 30, luego en el 20,15. El olor a concreto se hacía más fuerte y el zumbido de las lámparas parecía más alto, casi una frecuencia que sentía en la cabeza. Lo único que me acompañaba era la respiración, un sonido rítmico en medio del pesado silencio. Pero entonces, empecé a notar que algo andaba mal. Los letreros con los números de los pisos parecían diferentes. El 3 del 13 parecía más fino, más anticuado. Pensé que era solo un tipo de fuente diferente, que tal vez algunos pisos habían sido reformados de una manera extraña, pero cuando llegué a lo que debería ser el 10º piso, el letrero marcaba solo un 10 pálido, dibujado con un tipo de caligrafía que nunca había visto. Ignoré la rareza, pensando que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Y seguí bajando. Los pisos pasaron de una forma más rápida, casi como si hubiera saltado algunos. Bajé lo que parecían ser 10 tramos de escaleras, pero cuando miré la siguiente puerta, el número era 6, parpadeé. ¿Qué diablos? Debería estar en el 5º piso o algo cerca de eso. El reloj en mi muñeca marcaba las 0:30, pero la sensación era que ya había caminado por horas. Mis piernas me ardían y el aire se puso más frío, un frío que no venía de un aire acondicionado. Empecé a sentir un olor a moho, a cosa vieja que se mezclaba con el olor a metal. Me detuve por un momento preguntándome si me había perdido, pero eso no tenía sentido. ¿Cómo se pierde alguien en una escalera? Fue entonces cuando, mirando el letrero del 6º piso, noté que la puerta estaba entreabierta. Una rendija oscura, como un ojo observándome. El frío que sentía se convirtió en un escalofrío que me subió por la columna vertebral. Me quedé allí con la respiración contenida en la garganta, mirando la rendija oscura de la puerta del 6º piso. Mi intuición gritaba que no me acercara, pero la curiosidad y el cansancio me empujaban en su dirección. Quería ver lo que había del otro lado. Reuní todo mi coraje y, con la mano temblorosa, empujé la puerta. No hizo ruido. Lo que vi no tenía sentido. Esperaba encontrar un pasillo moderno con alfombras e iluminación LED fría, como los otros pisos de la Landmark Tower. Pero lo que había allí era un pasillo viejo con el piso de linóleo amarillento y agrietado. Las paredes sucias con un moho verdoso y un olor a polvo y a cosa mohosa tan fuerte que me hizo toser. No había nadie. Y el silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido fino en mis oídos. El pasillo era largo y oscuro, iluminado solo por algunas lámparas fluorescentes que parpadeaban a un ritmo enfermizo, como una respiración irregular. Di un paso adentro y la puerta de acero detrás de mí se cerró con un clic fuerte y seco. Me di la vuelta para intentar abrirla y la manija estaba trabada. Lo intenté. De nuevo, con más fuerza, pero no se movía. Miré a los lados, buscando una salida. Y vi que las puertas de las oficinas a lo largo del pasillo estaban todas cerradas. Intenté girar la manija de una de ellas. Y también estaba cerrada con llave.
Una sensación de pánico comenzó a subir por mi garganta, ahogando mi aire, y empecé a sentirme como un animal acorralado. Me volví de nuevo hacia la puerta de acero que daba a la escalera, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La manija parecía mirarme, fría y sin vida. Intenté jalarla, girarla, dar golpes suaves en la puerta, pero no sirvió de nada. Estaba atascada. Fue entonces cuando escuché un sonido que venía de detrás de mí. Era un sonido que parecía arrastrar algo en el suelo. Miré hacia el pasillo, pero no había nada, solo las luces fluorescentes parpadeando, dejándonos en un ritmo lento. Medio fantasmagórico, me volví hacia la puerta de la escalera una vez más. Y fue ahí que lo vi. El sonido metálico era de la manija. Estaba girando sola, despacio, con un crujido bajo, como si algo del otro lado de la puerta la estuviera girando con sus propias manos. Mi cuerpo se congeló. Mi sangre se heló. La manija giró hasta la posición vertical, se detuvo por un segundo. Y luego comenzó a moverse de regreso, crujiendo, como si algo se hubiera rendido o estuviera divirtiéndose con mi pánico. Mi corazón se aceleró. Estaba segura de que no había nadie allí, pero la manija giró de nuevo y una vez más. Oí el mismo sonido de crujido, solo que esta vez pude oír la puerta moverse, crujiendo, como si algo la empujara suavemente. Di un paso atrás y miré de nuevo al pasillo abandonado. Lo único que quería era huir de ese lugar. Lo único que quería era alejarme de esa puerta. Me di la espalda a la puerta de la escalera y empecé a correr. Mi único objetivo era salir de allí. El olor a moho y a polvo parecía hacerse más fuerte a cada paso y las luces fluorescentes parpadeaban más rápido, haciendo que las sombras parecieran bailar y seguirme. Las puertas de las oficinas cerradas parecían observarme y el sonido de mis propios pasos resonaba por el pasillo. Una cacofonía demasiado alta para un lugar tan silencioso. Me sentía como si estuviera en una trampa, y cada paso me llevaba más profundo en la oscuridad. El pasillo no parecía tener fin. Corría, pero el paisaje no cambiaba. La sensación era que estaba corriendo en una cinta de correr. Y el pasillo era un bucle infinito. El pánico se mezcló con la rabia. ¿Por qué me estaba pasando eso? Solo quería irme a casa. Gritaba, pero el sonido de mi voz era ahogado, como si las paredes absorbieran el sonido. Corría con tanta fuerza que el sudor me escurría por la cara. Miré al suelo con la esperanza de ver alguna marca o señal que me ayudara a saber que estaba progresando, pero era siempre lo mismo, el linóleo amarillento con grietas en lugares diferentes. El cansancio empezó a afectarme y sentía las piernas pesadas. Pero no podía parar. El pensamiento de que la manija de la puerta de la escalera se movía sola, como si quisiera abrirse y atraparme, me impulsaba hacia adelante. No podía parar. Empecé a perder la noción del tiempo y del espacio. Ya no sabía en qué piso estaba ni a dónde me llevaba el pasillo. De repente me detuve. No por cansancio, sino porque algo me hizo parar. Un sonido. Un sonido que no era mío ni de las luces. Era un sonido que parecía venir del final del pasillo, pero que resonaba desde todas las direcciones al mismo tiempo. Era un tipo de rasguño, como uñas gruesas, rascando una pared de concreto. Un ruido áspero y lento que me heló. La luz de las lámparas parpadeaba más rápido, acompañando el sonido. Y las sombras bailaban de una forma que me hizo querer llorar. Me tapé la boca con las manos para ahogar mi respiración jadeante, tratando de no hacer ningún ruido, y comencé a mirar las puertas de las oficinas. Empecé a caminar hacia atrás, despacio, con la esperanza de no ser notada, pero el sonido del rasguño continuó y parecía hacerse más alto. Más cerca, las puertas cerradas de las oficinas parecían mirarme. La sensación de estar siendo observada era tan fuerte que podía sentir un frío en mi nuca, como si tuviera una respiración detrás de mí. No tuve el coraje de darme la vuelta. Solo quería huir. Mi mente estaba en blanco, con el único objetivo de encontrar una salida, pero las piernas parecían de plomo, pesadas y temblorosas. Ese pasillo era un lugar que no debería existir. Ese sonido de uñas rascando la pared se hizo más alto, y la sensación de que algo me estaba siguiendo se volvió insoportable. Ya no podía caminar despacio. Tenía que correr. Empecé a correr como si mi vida dependiera de ello. Y mi único objetivo era encontrar una salida. El sonido de mis tenis en el linóleo amarillento parecía tan alto que pensé que iba a despertar a todo el edificio. Pero lo único que podía oír era mi respiración pesada. Miré hacia atrás y no vi nada. Pero el sonido del rasguño continuaba. Parecía venir de todas las direcciones. Me rodeaba. Y lo único que podía hacer era correr. Corría, pero el pasillo parecía estirarse. Llevaba corriendo minutos, pero el paisaje no cambiaba. El pánico me atrapó y sentí un dolor agudo en mis piernas. Pero no podía parar.
Fue entonces cuando me di cuenta las puertas de las oficinas a lo largo del pasillo, que estaban todas cerradas, ahora estaban ligeramente abiertas. Una rendija oscura, como un ojo observándome. El sonido del rasguño parecía venir de dentro de ellas. No podía ver nada allí dentro, pero sabía que había algo allí y que esa cosa me estaba observando. Esperándome, el pasillo ahora no era solo un lugar, era un campo de caza. El pánico y el cansancio comenzaron a confundirme y las imágenes se mezclaban en mi mente. Ese ruido de rasguño, que antes era una amenaza distante, ahora parecía haberse sincronizado con mi carrera. A cada paso que daba, oía un rasguño más fuerte, como si la criatura estuviera en sincronía conmigo. Podía sentir un olor a carne podrida mezclado con metal. Y eso me dejó aún más desesperada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar y sentí que estaba a punto de caer de rodillas. Ya no podía mirar hacia atrás, solo podía correr. Corría. Y el pasillo parecía estirarse, manteniéndome atrapada en ese infierno. Empecé a gritar, a implorar, pero mi voz era ahogada. Era como si las paredes absorbieran el sonido. Fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo había una puerta, pero no era como las otras. No tenía número, pero tenía una placa encima de ella que parecía de bronce con una escritura en un alfabeto extraño. La puerta era de madera maciza y parecía pesada. Corrí hacia ella con la esperanza de que fuera una salida, pero mi esperanza fue traicionada. La placa de bronce tenía el símbolo de una flor, pero la flor tenía 5 pétalos, con un quinto pétalo que parecía ser el más nuevo y el más fuerte. Y los otros 4 parecían marchitos y muertos. Sentí pánico. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a tener un ataque. Lo único que me calmó fue la certeza de que la puerta era mi única salida, no podía volver. No con ese sonido de rasguño siguiéndome y las puertas abriéndose ligeramente. Miré la puerta de madera y con la mano temblorosa giré la manija. Era fría y pesada, y cuando la giré, sentí una vibración extraña, como si algo se estuviera moviendo allí dentro. La puerta se abrió con un crujido bajo, y el sonido me erizó la piel. Estaba con tanto miedo, pero mi única opción era ir hacia adelante. Y el pasillo parecía empujarme hacia adentro. Entré en la sala y la puerta se cerró con un golpe sordo, dejándome en la oscuridad total. Estaba con las manos frente a la cara, tratando de protegerme de algo que ni siquiera sabía qué era, y entonces las luces se encendieron. No eran las luces fluorescentes del pasillo. Eran luces pequeñas, tipo de velas, que iluminaban un pasillo más pequeño. Y el olor a moho y podredumbre era aún más fuerte. Miré mi mano y estaba cubierta de polvo. Miré el pasillo y parecía haber sido abandonado por décadas. Lo único que me daba miedo, además de esas velas, era la certeza de que ese lugar no era parte del Allenmark Tower, ni de ningún lugar que yo conociera. Caminaba despacio, con los ojos fijos en las luces que parecían velas, y el olor a moho y podredumbre me revolvía el estómago. No sabía dónde ir, pero continué caminando, con la esperanza de encontrar una salida. El pasillo era estrecho y las paredes eran de un gris sucio, como si el polvo se hubiera mezclado con el moho y hubiera creado una textura viva. Las luces temblaban, haciendo que las sombras bailaran de una forma aterradora. Podía sentir una presencia, algo observándome, pero no tenía el coraje de mirar hacia atrás. Solo podía seguir caminando, rezando para que eso fuera una pesadilla. El sonido del rasguño volvió y esta vez parecía venir de todos lados. Me detuve y miré hacia adelante. El sonido venía de una puerta. Era una puerta pequeña, de madera, con una placa de bronce encima de ella, que parecía de bronce, y con la misma flor de 5 pétalos, con la quinta pareciendo más nueva y las otras 4 parecidas marchitas y muertas. No podía ver nada allí dentro, pero el sonido del rasguño era tan alto que podía sentir la vibración en la pared. Empecé a correr desesperadamente con la esperanza de huir de ese sonido, pero parecía seguirme a cada paso que daba. El sonido del rasguño se hacía más alto. Me di la espalda a la puerta con el símbolo de la flor y empecé a correr. No sabía dónde iba, pero lo único que me impulsaba era el sonido del rasguño, que parecía estar cada vez más cerca. El aire parecía más pesado y el olor a moho y podredumbre me revolvía el estómago. Estaba a punto de caer de rodillas cuando vi una luz. Era una luz débil al final del pasillo y parecía venir de una puerta. Reuní todas mis fuerzas y empecé a correr. No sabía si era una salida, pero era lo único que me daba esperanza. Corría y el sonido del rasguño se hacía más alto, como si la criatura me estuviera alcanzando. Tenía tanto miedo que empecé a llorar, pero la luz de la puerta me daba fuerza para continuar. Me tiré en dirección a la puerta y la empujé con todas mis fuerzas. La puerta se abrió con un golpe y me tiré al suelo, llorando y temblando.
El sonido del rasguño desapareció y el aire frío del pasillo fue sustituido por un aire limpio y fresco, con el olor a metal y plástico. Miré hacia adelante y vi el piso de servicio del Allen Mark II. Había salido de esa pesadilla. Me levanté, llorando y temblando. El olor a metal y plástico me calmó. Miré la puerta que acababa de pasar y era una puerta normal, de metal, con el letrero de salida de emergencia. No tenía ninguna flor extraña ni olor a moho. Lo único que me hacía creer que acababa de vivir algo bizarro era mi mano, cubierta de polvo y con un pequeño corte. Miré el pasillo y era un pasillo normal, con las luces fluorescentes encendidas y el sonido de los ventiladores me hacía sentir segura. Me apoyé en la pared con la respiración jadeante. Intenté entender lo que había pasado. Era como si hubiera sido transportada a otro lugar y luego de vuelta. Miré el reloj y marcaba la 1:30 de la mañana. Había pasado más de una hora en ese infierno. Empecé a caminar hacia la salida y a cada paso que daba, la sensación de que algo me seguía se hacía más fuerte. Giré la cabeza hacia atrás y juro que oí un susurro tan bajo que pensé que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero me di la vuelta y vi la manija de la puerta de emergencia moverse de nuevo, lentamente. Se movió como si algo se estuviera despidiendo. Empecé a correr. Salí del edificio y empecé a correr hacia la estación de tren. El aire de la noche parecía frío y el sonido del viento me hacía sentir aún más miedo. Llegué a casa con las piernas temblando y me tiré en la cama. No podía dormir. Veía la manija moviéndose frente a mí y oía el sonido de rasguño. Me sentía como si la criatura me estuviera esperando, observándome. Pero lo único que me hacía sentir segura era la certeza de que había huido. Al día siguiente, volví al trabajo. Llevé a un colega conmigo. Fuimos al piso donde estaba, el 48, y bajamos las escaleras. Estaba temblando, pero mi colega me calmó, diciendo que era solo un edificio y que nada malo podía pasar. Le conté lo que había pasado, pero no me creyó. Dijo que era solo cansancio y que debía estar imaginando cosas. No sabía qué hacer. Yo sabía lo que había pasado. Bajamos las escaleras y empecé a contar los pisos. 47,46. Tenía tanto miedo que ni siquiera podía respirar bien. Y entonces llegamos a lo que yo pensaba que era el 6º piso. Pero la puerta era normal. Era una puerta de acero con el letrero de salida de emergencia normal. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Mi colega me miró con una expresión de lástima. Y yo empecé a llorar. No sé qué pasó. No sé si fui a otro lugar o si solo imaginé todo. Pero lo único que me hace creer que no estoy loca es la manija de la puerta. La manija que se movió sola, como si quisiera atraparme. Y la sensación de que, aunque haya huido, la criatura todavía está allí, esperándome. Si te gustó esta leyenda urbana de Japón, deja tu like y compártela con tus amigos. Y si quieres descubrir nuevas historias, sigue el canal y activa la campanita.